Vamos a realizar a continuación el ejercicio de la clase Object y métodos toString, equals y hashcode. El objetivo es crear un ejercicio para poner en práctica la clase Object, y al finalizar deberemos observar lo siguiente según se muestra. Como primer paso vamos a crear nuestro proyecto. El nombre del proyecto se llama clase Object y lo depositamos en la ruta mostrada. También vamos a crear una clase principal llamada clase Object y la depositamos en un paquete con el mismo nombre. Damos clic en finalizar. Como siguiente paso vamos a crear la clase persona y la depositamos en el paquete clase Object y damos clic en finalizar. Ahora vamos a codificar nuestra clase empleado.java. Esta clase empleado se encuentra en el paquete clase Object, se llama empleado y es de tipo public. También va a tener dos atributos de tipo privado, uno llamado nombre de tipo string y otro llamado sueldo de tipo double. Posteriormente vamos a agregar un constructor de la clase. Este constructor es de tipo package. Y este constructor recibe dos argumentos, uno llamado nombre de tipo string y otro llamado sueldo de tipo double. Y básicamente los vamos a utilizar para inicializar los atributos de esta clase. Posteriormente definimos los métodos get y set para el atributo de nombre y también los métodos get y set para el atributo de sueldo. Hasta aquí es muy similar a lo que hemos trabajado en lecciones anteriores. Pero ahora vamos a agregar los siguientes métodos. Vamos a agregar el método toString. Para ello vamos a indicar que estamos sobrescribiendo el método de la clase padre, en este caso el método de la clase Object. Y la firma del método debe de ser como sigue para que se considere sobrescritura. Debe de ser public, debe de regresar un tipo string y el método se llama toString y no recibe ningún argumento. Y este método básicamente lo que va a hacer es regresar una cadena de cada uno de los atributos de nuestra clase. Esta cadena, como hemos comentado, no necesariamente tiene que tener esta forma. Sin embargo, lo recomendamos para que cuando mandemos a imprimir el estado de este objeto, sepamos con qué clase estamos trabajando. Así que primero indicamos el nombre de la clase y entre llaves agregamos cada uno de los atributos. En este caso nombre y concatenamos su valor y posteriormente el atributo de sueldo y concatenamos su valor. Con esto ya estamos sobrescribiendo el método toString de la clase Object. Si no lo agregáramos, se mandaría simplemente a imprimir la dirección de memoria de este objeto. Pero debido a que ya lo estamos sobrescribiendo, se va a mandar a imprimir cada uno de los atributos de esta clase. Como siguiente paso, ahora vamos a sobrescribir el método equals y también el método hashcode. Según hemos comentado, si sobrescribimos el método equals, también deberíamos agregar la sobrescritura del método hashcode. Esto para garantizar que cuando comparemos objetos de este mismo tipo, podamos saber a ciencia cierta si son iguales o no. Así que como primer paso en nuestro método equals, lo que vamos a hacer es definir lo siguiente. Indicamos que vamos a sobrescribir el método de la clase Object. Posteriormente este método es de tipo public, regresa un booleano. El método se llama equals y recibe un argumento. Este argumento es de tipo object. Y básicamente recibimos este argumento para comparar el estado de nuestro objeto con un objeto que estemos recibiendo. Y de esta manera podremos saber si dos objetos del mismo tipo son iguales. Como siguiente paso, vamos a comparar si el objeto que estamos recibiendo como parámetro en este método es igual a null. Si es igual a nulo, entonces se termina la comparación e indicamos que el objeto recibido no es idéntico a nuestro objeto actual. Sin embargo, si es diferente de nulo, entonces podemos seguir con la comparación de cada uno de los atributos de los objetos, tanto de nuestra clase como del objeto que estamos recibiendo a comparar. Así que el siguiente paso es preguntar si el argumento que estamos recibiendo es del tipo empleado, ya que es del tipo de nuestra clase que estamos definiendo. Y si es verdadera esta pregunta, es decir, que el objeto que estamos recibiendo es de tipo empleado, entonces vamos a hacer una conversión de objeto. Esto para poder obtener los atributos o métodos de la clase empleado del objeto que estamos recibiendo.
Recordemos que aquí estamos recibiendo un tipo object y no podemos recuperar directamente los atributos o métodos del tipo empleado en dado caso que fuera de este tipo. Para ello tenemos que hacer esta conversión. El argumento de objeto que estamos recibiendo lo estamos convirtiendo a un tipo empleado y lo asignamos a una variable de tipo empleado. Y una vez que tenemos este objeto de tipo empleado, entonces comparamos los atributos de nuestro objeto actual, es decir, estos atributos, y vamos a hacer la pregunta si es igual en contenido al atributo nombre del objeto que estamos recibiendo. Y preguntamos si es igual en contenido al objeto de tipo empleado que estamos recibiendo. Y debe de ser igual tanto para el atributo de nombre como para el atributo de sueldo. Por lo tanto, hacemos una concatenación, preguntamos si tanto el nombre como el sueldo es igual en los valores que estamos recibiendo. Y una vez que hemos preguntado si es igual tanto para el atributo de nombre como sueldo, entonces regresamos verdadero, debido a que en ambos casos debieron haber sido igual los valores. Y en caso contrario regresamos falso debido a que alguno de los valores pudo haber sido distinto. Y también en caso de que el objeto recibido, el parámetro que estamos recibiendo, no sea de la instancia de tipo empleado, entonces también regresamos falso, debido a que son tipos que no podemos comparar. Así que podemos observar que ya estamos utilizando varias características que hemos estudiado anteriormente. Tanto el uso del operador instance_of para preguntar si un objeto recibido es de cierto tipo, y también la conversión entre objetos, ya que estamos haciendo un downcasting de la clase object, que es de mayor jerarquía, hacia la clase empleado, que es de menor jerarquía. Y por ello se necesita hacer una conversión explícita. Bien, hasta aquí ya hemos implementado nuestro método equals para comparar si los atributos de nuestro objeto actual son iguales al objeto que estamos recibiendo, en cuyo caso podemos regresar falso o verdadero según sea el caso. Y por último, lo que vamos a hacer es sobreescribir el método hashCode. Este método también se encuentra definido en la clase object, que es la clase padre de la clase empleado. Así que indicamos que estamos sobreescribiendo el método de la clase padre, y la firma del método es public, regresa un entero, el método se llama hashCode y no recibe ningún argumento. Posteriormente lo que vamos a hacer en este método es generar un valor entero único apoyándonos de los atributos de esta clase. Tanto en el método equals como en el método hashCode, nosotros podemos definir cuáles son los atributos que vamos a utilizar para comparar y poder garantizar que la comparación que estamos haciendo va a regresar un valor único. Es decir, que no necesitamos utilizar todos los atributos de nuestra clase, sino podríamos únicamente utilizar, por ejemplo, un ID de la clase empleado. Si tuviéramos otro atributo definido como ID, podríamos simplemente utilizar este atributo dentro de la comparación de nuestro método equals y hashCode, y con esto garantizar que si el ID es igual al de un objeto recibido, entonces ambos objetos son iguales. Sin embargo, en este caso estamos comparando los dos atributos, tanto el atributo de nombre y sueldo. Pero cabe resaltar que no necesitamos comparar todos los atributos, sino únicamente los que garantizan que tenemos un valor único entre nuestros objetos. Así que en nuestro método hashCode, de igual manera que en el equals, también vamos a poner en juego el atributo de nombre y el atributo de sueldo. Y lo que vamos a hacer es definir un valor con el cual vamos a garantizar una combinación tal que nos regrese un entero de manera única. Para ello definimos un hash, es decir, un valor inicial que va a ser básicamente como un corrimiento. Y este corrimiento posteriormente lo vamos a ir concatenando con las llamadas al método hashCode de cada uno de los atributos que estemos involucrando. Así que este valor definido puede ser cualquiera, pero en este caso estamos utilizando el valor de 7. Posteriormente estamos utilizando otro valor para multiplicarlo por el valor hash definido anteriormente, es decir, el valor de 7. Y posteriormente hacemos una suma con el valor del método hashCode del atributo de nombre. Así que a cada uno de nuestros atributos podemos solicitarle también su valor hashCode. Esto básicamente es una operación matemática para que podamos obtener un valor único combinando los atributos de nuestra clase. Pero como hemos comentado, esta fórmula puede variar y estos valores también pueden variar. Como siguiente paso, también involucramos ahora el valor hashCode
pero del atributo sueldo. Este es un tipo primitivo, por lo tanto nos vamos a apoyar de la clase envolvente llamada double. Utilizamos el método valueOf, proporcionamos como parámetro el atributo de sueldo que es de tipo primitivo, y debido a que estamos utilizando la clase double, podemos solicitarle el método hashCode, ya que aquí estamos trabajando con objetos y por lo tanto tenemos a nuestra disposición otro tipo de métodos como es el método hashCode. Y una vez que hemos terminado de realizar las operaciones, simplemente regresamos el valor numérico obtenido de las operaciones matemáticas que hemos realizado con los atributos de nuestra clase. Pero como hemos comentado, podemos tener más algoritmos, este no es el único. Sin embargo, simplemente con algunas variantes, realmente lo que estamos buscando es obtener un valor numérico que represente de manera única a este objeto. Y una vez que hemos terminado de realizar las operaciones matemáticas, simplemente hacemos un return del valor entero que hemos obtenido. Por ello es que es importante que cuando agreguemos el método equals, también definamos el método hashCode, y de esta manera podemos garantizar no solamente a nivel de comparación de los atributos, sino también generando un valor entero único, y de esta manera podemos garantizar si un objeto es igual a otro, tanto en contenido como generando un valor numérico. Como siguiente paso vamos a modificar nuestra clase Object. Esta clase se encuentra en el paquete clase Object, es de tipo public y se llama clase Object. También vamos a definir el método main, ya lo conocemos, este es el método public static void main y recibe un arreglo de cadenas. Posteriormente vamos a crear dos objetos, en este caso el empleado 1 y el empleado 2. Y vamos a definir un método para comparar estos objetos. Y los valores que agregamos es Juan y el sueldo de 10,000 respectivamente. Es decir, que estos objetos son iguales no en memoria sino en contenido. Pero para ello vamos a utilizar este método comparar objetos para realmente garantizar que estos objetos sean idénticos. Así que definimos nuestro método comparar objetos, que es de tipo privado, static, void, ya que no regresa nada, y recibe dos argumentos, un objeto empleado 1 y un objeto empleado 2. Como primer paso, este método lo que vamos a hacer es mandar a imprimir el contenido del objeto empleado 1. Recordemos que en este caso, por default se manda a llamar el método toString y es lo que se va a mandar a imprimir a consola, ya que dentro del método println en automático se manda a llamar el método toString de los objetos que hemos proporcionado como argumentos. Como siguiente paso vamos a hacer una comparación, pero por referencia. Si hacemos la comparación utilizando el operador igual igual, lo que estamos comparando es la referencia en memoria. Y debido a que hemos utilizado dos veces el operador new, cada uno de estos objetos tiene una referencia en memoria distinta. Por ejemplo, supongamos que el primer objeto se depositó en la referencia en memoria 0x333 y el segundo objeto se depositó en la referencia en memoria 0x444. Por ello, cuando hagamos la comparación entre referencias, estos objetos no serán iguales. Por lo tanto, lo que deberíamos obtener en la consola sería el caso del else, donde los objetos no son iguales. Y deberíamos observar la cadena, los objetos tienen distinta dirección de memoria. Esto lo vamos a verificar una vez que ejecutemos nuestra clase. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es revisar el método equals. Y para ello vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Nos apoyamos de un primer objeto, en este caso el empleado 1, y a este empleado 1, debido a que hemos redefinido el método equals, vamos a utilizarlo y proporcionamos como parámetro el empleado 2. Y en este caso, debido a que la comparación va a ser por contenido, ambos objetos tienen el mismo contenido. Por lo tanto, lo que deberíamos observar en la consola es que los objetos tienen el mismo contenido, es decir, que son iguales. Y por último, revisamos el método hashCode. Y en este caso, vamos a solicitar al empleado 1 su método hashCode y lo vamos a comparar con el método hashCode del empleado 2. Y deberíamos obtener en la consola que los objetos tienen el mismo código hashCode, debido a que cada uno de los valores de los atributos contienen el mismo valor. Y de esta manera podemos observar las tres comparaciones existentes en Java, tanto por referencia, por contenido y por hashCode. Vamos a ejecutar nuestra clase y vamos a observar el resultado.
Y según hemos comentado, podemos observar que el contenido del empleado 1 es nombre igual a Juan y sueldo igual a 10,000. Si mandáramos a imprimir también el empleado 2, obtendríamos la misma información. Pero también podemos observar que los objetos tienen distinta dirección de memoria, ya que se utilizó el operador new para inicializar cada uno de estos objetos. Por lo tanto, cada uno de sus objetos tiene una dirección de memoria distinta. Como siguiente paso, los objetos tienen el mismo contenido cuando mandamos a llamar el método equals, por lo tanto son iguales. Y finalmente, si comparamos el método hashCode, debido a que también los atributos tienen los mismos valores, obtenemos que los objetos tienen el mismo código hash. Así que de esta manera hemos comparado tanto la referencia, el contenido y el código hash de cada uno de nuestros objetos. Como tareas extra del ejercicio se deja probar con el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También se deja probar con distintos valores y verificar el resultado. Como conclusión, con este ejercicio hemos puesto en práctica el manejo de la clase Object, así como la sobrescritura de algunos de los métodos más importantes de esta clase, como son los métodos toString, equals y hashCode. Para más información pueden consultar el siguiente link.